Muy buenos días, tengan todos. En el nombre del Señor Jesucristo, agradecemos a Él por este nuevo día concedido sobre la faz de la tierra. Y deseamos seguir compartiendo las meditaciones de la palabra de Dios, considerando lo que son algunos salmos mesiánicos. En esta oportunidad leeremos del Salmo 45, el versículo 6. Dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde el palacio de marfil te recrean. Pasemos a la cita de Hebreos, la epístola a los Hebreos, el capítulo 1, donde aquí el escritor nos confirma de que este es un salmo mesiánico aplicado directamente a la persona del Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 1 y el versículo 8, mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleos de alegría más que a tus compañeros. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Bueno, mis apreciados, ciertamente el Salmo 45 es un salmo muy precioso que hace referencia a la descripción de la boda del rey. Era un salmo nupcial que exaltaba de una manera maravillosa las cualidades del rey como ese esposo que iba a unirse con su reina en matrimonio. Y en este salmo escrito por los hijos de Coré, se denomina como canción de amores o cántico de amores. Y en la última parte hace también una referencia a la esposa, y que también es aplicado a la iglesia. Sin embargo, como estamos considerando las referencias mesiánicas, es en ese versículo 6 que hemos leído, donde se habla acerca de él, del Cristo, de una manera bastante acertada, y que es citado en la epístola a los Hebreos como palabras de Dios refiriéndose acerca del Hijo. El escritor a los Hebreos nos cita este texto para hablar de la superioridad que tiene el Hijo con referencia a los ángeles. ¿A quién de los ángeles dijo Dios jamás? Y entonces él dice varias cosas allí, entre los cuales cita este versículo del Salmo 45. Y es eso lo que queremos considerar, las cosas que encontramos allí, y pudiéramos entonces pensar en el ungimiento del Cristo. Era una costumbre y un mandamiento también en Israel que aquellos que tenían un oficio especial, que iba a ser un representante de Dios, tenían que ser ungidos como una señal de que sobre esa persona estaba así recayendo la autoridad divina para ejercer tal función. El pueblo de Israel se ungían a los reyes, a los sacerdotes y también a los profetas. El Señor Jesucristo es maravilloso porque es el único de quien se dice la Escritura que tiene esta triple función. Él es profeta, Él es gran sumo sacerdote, pero también Él es rey. Y como tal, ha sido ungido de parte de Dios. Y es por eso que se lee estos versículos,
y queremos considerar lo que en ellos se encuentra. Versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es Dios dando testimonio acerca del Hijo. Y lo que hace referencia aquí es algo maravilloso acerca de la deidad de Cristo. Aquí encontramos implícito en este versículo la Trinidad, porque está hablando Dios, pero el Padre, pero Él mismo está llamando al Hijo Dios. De modo que esto no se puede entender sino a la luz de la doctrina de la Trinidad, y a su vez está hablando de la unción que estaba sobre Él. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Allí en la revelación del Nuevo Testamento, cuando Él fue bautizado, ese momento en que el Espíritu desciende en forma corporal como de paloma, es el equivalente a esa unción que se hacía con aceite en la antigüedad, a los reyes, a los sacerdotes. Y es así como nosotros entendemos que el Señor Jesucristo fue reconocido públicamente. Dios mismo dio testimonio acerca de Él, de que este era su ungido, que este era el Mesías que Él había enviado a este mundo. Y precisamente este versículo hace referencia acerca de Él. La primera referencia que encontramos del testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo es que Él es Dios. Y es maravilloso porque es el Dios encarnado. Nos dice el escritor a los Hebreos, el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Este es el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquel verbo del cual dice el Evangelio de Juan capítulo 1, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este mismo verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí encontramos entonces ese testimonio maravilloso de que el Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. Su eternidad nos habla de ese carácter divino, de un atributo que pertenece solamente a Dios. Y entonces dice este versículo, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. El Hijo disfrutando de esa cualidad divina de eternidad. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. De modo que vemos aquí la deidad del Cristo. Pero también cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y eso nos hace referencia a ese carácter de Él que tiene que ver con su autoridad. Él es justo. No había justo en la tierra ni aun uno, pero Él vino a este mundo como el único que pudo cumplir con la justicia de Dios. Y por medio de Él, este justo que murió por nosotros los injustos, es que nosotros hemos alcanzado delante de Dios la justificación de nuestros pecados. Así se cumplió en Él toda la justicia que Dios demandaba para la expiación del pecado. Y es por eso que se realza acá tu cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Qué maravilloso en pensar en esto, la autoridad del Señor. De eso nos habla el cetro, pero su autoridad está fundada sobre su justicia. De modo que Él puede reinar con justicia porque Él es justo.
Pero también dice el versículo 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Y esta referencia aquí nos habla a ese carácter de santidad que hay en él, su pureza e impecabilidad, aborrecido la maldad por la justicia que había en él. Él, aunque vino a este mundo en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Fue sin pecado concebido y así se mantuvo sin contaminarse con el pecado, porque no había nada en su naturaleza humana que respondiese al pecado. En él no había la concupiscencia que hay en nosotros, por eso él se mantuvo impecable, porque el Señor Jesucristo en ninguna manera fue atraído por el pecado, sino que él es santo. Es una de sus características que nos habla también de que él es Dios por la pureza, por la santidad que hay en él. Él habita en la hermosura de su santidad. Y es así como podemos pensar lo que dice el escritor de los Hebreos: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Su impecabilidad. Qué maravilloso es pensar en esto también, acerca de este Rey maravilloso, el Cristo de Dios, que no solamente es Dios mismo, hablando de su deidad, de su divinidad, sino que también es justo y por eso tiene autoridad, pero también es santo, es impecable. Sin embargo, nos dice en la segunda parte del versículo, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tu compañero. El Señor Jesucristo, como hemos dicho, fue ungido allí en el día de su bautismo, siendo señalado por Dios Padre como este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Sin embargo, a través de su resurrección, se hizo pública esa declaración de parte de Dios de que éste era su ungido, de que él fue ungido con óleo de alegría, ciertamente más que sus compañeros. Y eso nos hace pensar en la exaltación del Cristo resucitado. Fue elevado hasta lo sumo, asociado a su sufrimiento, a lo que él padeció en la cruz, y después de haber puesto su vida, fue resucitado de entre los muertos y exaltado hasta lo sumo. Es maravilloso pensar en esto y en el gozo que hay en él. Nos dice la Escritura que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Aunque él es el varón de dolores, el experimentado en quebranto, y en que en aquellos momentos antes de padecer la cruz, él estaba expresando que su alma estaba muy triste hasta la muerte, habiendo sido resucitado por Dios. Ahora óleos de alegría hay sobre él, el gozo permanente y eterno resultado de su obra y de la satisfacción de haber cumplido cabalmente con la voluntad de su Padre. Qué maravilloso es nuestro amado Salvador. No dejamos de sorprendernos y de impresionarnos con la grandeza y las glorias de su persona. Que Él haga prosperar su palabra. Amén.